Buenas tardes, en este video voy a hacer la explicación del desarrollo del proyecto final. Entonces la primera parte es explicar en qué consiste. Tenemos que diseñar un ecualizador pasivo para un circuito amplificador de sonido que filtre las siguientes frecuencias. Entonces hay una frecuencia de corte de 500 Hz, entonces el filtro tiene que hacer el filtrado de las frecuencias que van de 0 a 50, es decir, dejar pasar este rango de frecuencias y filtrar las frecuencias superiores. Luego nos piden que hagamos un filtro pasabanda que me deje pasar frecuencias entre los 500 y los 3000 Hz. Y luego, por aparte, un filtro pasa-altas que me permita dejar pasar las frecuencias que van desde los 3000 hasta los 10.000 o más Hz, es decir, filtrando las menores de 3000. Teniendo en cuenta que se aplicará a cada señal de salida a parlantes en los cuales tienen impedancias de 8 ohmios cada uno. Entonces, el cronograma de actividades dice que del 1 al 3 de diciembre vamos a hacer el diseño, cálculos y simulación de pasabajas y la participación en el foro. Del 4 al 6 de diciembre, diseños, cálculos y simulación del pasabanda, participación, y del 7 al 8 vamos a hacer el diseño, cálculos y simulación del circuito pasa-altas y la participación en el foro, y el desarrollo del trabajo escrito se hará pues de forma recurrente hasta el 11 de diciembre. Entonces la primera parte consiste en la elaboración del circuito de pasabajas. La simulación se encuentra en este link, pero ahora se las voy a mostrar. El circuito que se usará para este filtro se muestra en esta figura. Entonces consta de una fuente AC de voltaje alterno con una frecuencia de 250 Hz, aunque esto realmente ya van a ver que de igual forma la asociación de resistencia y condensador va a hacer que se filtre o se deje pasar esa frecuencia dependiendo pues de realmente los valores que tengamos de resistencia y de condensador. Entonces cuenta con es un circuito sencillo, es un circuito RC en serie, conectados el condensador conectado a tierra. Aquí tenemos un indicador de salida de voltaje que vamos a usar ahora para mostrar en el programa Proteus cómo es el filtrado de esas frecuencias. Entonces es un circuito RC. Hemos escogido, después de haber hecho unas estimaciones para la frecuencia de corte, que la resistencia sea de 320 ohmios y el capacitor sea de 1 microfaradio. Este es el circuito para pasabajas. Entonces vamos a recordar que la ganancia de una señal tiene que estar relacionada con el voltaje de salida dividido el voltaje de entrada, que después de haber hecho los cálculos nos queda que es 1 sobre 2pi frecuencia por R por C más 1. La frecuencia de corte, recordemos que para este caso se calcula haciendo la siguiente operación: 1 sobre 2pi de la resistencia por la capacitancia. Entonces, en este caso, como la frecuencia de corte es 500 Hz, entonces este cálculo de 1 sobre 2pi por 320 ohmios por 1 microfaradio nos da aproximadamente los 500 Hz. En este caso nos dio 497,35, que es un valor muy cercano. Entonces, voy a mostrarles a continuación ese circuito funcionando, el pasabajas. Lo traigo acá. Vamos a acercarlo un poco. Vemos que tenemos nuestra resistencia de 320 y nuestro condensador de 1 microfaradio. Aquí vemos la gráfica de la frecuencia. Vamos a darle simular para que vean que es así. La agrandamos y vemos cómo en el 70% más o menos, ¿cierto?, de la frecuencia, tenemos nuestra frecuencia de corte, que es de 500 más o menos, aquí es de 509, pero el circuito está en este momento dejando pasar todas las frecuencias casi hasta la de 500, y de aquí en adelante empieza a filtrarlas, las que son superiores a 500 Hz. Entonces ya tenemos la primera parte, que es el diseño del circuito pasabajas. Ahora la segunda parte es el circuito pasa-altas, en donde queremos que se filtren las frecuencias por debajo de 3000.
Para este caso hemos invertido el orden de los dispositivos pasivos del condensador y la resistencia en la medida en que primero tenemos el condensador y luego la resistencia. Esto va a hacer que solamente pasen las frecuencias muy altas y las bajas se atenúen. Entonces en este caso los valores para el condensador son de 0.5 microfaradios y de la resistencia de 105 ohmios en serie. Vamos a calcular la frecuencia de corte con estos valores, nos da más o menos 3031,52 Hz, que es muy cercana a los 3000 de los que estamos necesitando. Y les voy a mostrar entonces ahora sí la gráfica y la simulación hecha de ese circuito pasa altas. Aquí está funcionando, le decimos simular gráfico, lo agrandamos y tenemos que más o menos en el 70% en esta escala una frecuencia de corte de 3000K, de 3K, perdón. O sea, lo que estamos buscando, estamos en este momento amortiguando todas las frecuencias que van desde 0 hasta más o menos 3000 Hz y dejando pasar solamente los de 3000 hacia arriba. Muy bien. Eso resuelve la segunda parte del proyecto, que es el filtro pasa altas. Ya puedo cerrar acá. Y por último tenemos el circuito pasa banda. Bueno, la frecuencia de corte la calculamos de la misma manera, 1 sobre 2pi por R por C. Esa frecuencia de corte superior. Listo. Ahora, en la última parte del ejercicio dice que hagamos un filtro pasa banda que me deje pasar las frecuencias entre 500 y 3000 Hz. Esto se puede construir de varias formas. Una puede ser un circuito RLC y otra puede ser circuitos RC combinados. Es decir, vamos a combinar los circuitos que ya hemos hecho, el de pasa bajas y el de pasa altas, en un solo circuito, de manera que a la salida, aquí podemos encontrar ya que se ha filtrado esas frecuencias que son indeseables, o sea, las que son por debajo de 500 y superiores a 3000. Entonces, si ven acá, esta parte es equivalente a nuestro circuito pasa altas que acabamos de ver, y esta parte de acá es equivalente a nuestro circuito pasa bajas que lo vimos al comienzo. La gráfica se vería de la siguiente forma. Las frecuencias de corte o las frecuencias para calcular el ancho de banda serían las frecuencias de corte que ya hemos calculado anteriormente en los circuitos pasados, ¿cierto? Y entonces lo único que haría falta aquí sería calcular el ancho de banda, que sería la frecuencia de superior de salida y la frecuencia inferior de salida, ¿cierto? De corte superior y de corte inferior, perdón. O sea, serían las frecuencias que ya hemos calculado anteriormente. Y nos quedaría 3031,52 menos 497,35, nos queda un ancho de banda de 2534, que es muy cercano a los 2500 que nos solicitaban de manera teórica en la elaboración del proyecto. Ahora les voy a mostrar la simulación que funciona del filtro pasabandas hasta acá. Nuestro circuito, esta primera parte, tenemos condensador resistencia, es el filtro pasivo pasa altas, y esta combinación resistencia condensador es nuestro filtro pasa bajas. Aquí está la gráfica del diagrama de Bode, no lo había dicho, pero esos son los diagramas de Bode de la ganancia versus la frecuencia. Y aquí tenemos la curva que tiene que dar, es decir, que en esta zona es donde vamos a tener realmente el paso de frecuencias, mientras que en simultáneo se van a filtrar las que están por encima y por debajo. Aquí está de 3000 por este lado, más o menos 3000, y de 500 por este lado, más o menos. Entonces, ahí tenemos nuestro filtro pasabanda para el proyecto de amplificador de sonido. Hemos hecho unos cálculos acá de los porcentajes de error de las frecuencias, para la frecuencia de corte pasa bajas, para la frecuencia de corte pasa altas y para el ancho de banda, y hemos obtenido unos errores muy pequeños correspondientes al 1.34, al 1.7, al 1.35%, lo cual es bastante bajo y nos da una idea de lo bien que se han hecho los cálculos y las simulaciones. Bueno, eso ha sido todo el trabajo que hemos realizado.
Aquí están algunas de las conclusiones que hemos sacado. Pues un objetivo era diseñar los 3 filtros. Los 3 filtros se diseñaron, se simularon y se presentaron las respectivas gráficas. Y aquí un poco habla sobre lo que hace cada uno de los filtros. El filtro pasa bajas, el filtro pasa altas y el filtro pasa bandas. Eso es todo. Muchas gracias.